Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, Miss, le escuchamos. Ya, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Ah? A ver, ¿cómo le han pasado sus vacaciones? ¿Bonito, en familia, en casa, obviamente? A ver, cuéntenme un poquito. Ay, ya, pero me imagino que haciendo sus tareas. Miren, ya falta ya 4. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Ya falta poquito para que termine el semestre. Sí, Miss, ya falta muy poquito. Ya falta poquito, ya van a pasar a cuarto semestre, ¿ves? Nos falta solamente semanitas. Sí, Miss, semanas. Solamente falta semanas. ¿Cómo se llama? Ya también la primera semana de septiembre su examen, bueno, el examen de la segunda unidad. ¿Sí? Ya les digo porque ya falta poco, mire, se ha pasado rápido. Y Buenas no tardes, olviden, Miss. buenas tardes, no olviden de todas maneras el temite de suspensiones para que no tengan inconvenientes con sus notas. Falta poco, ¿sí? Para que no se les sature mucho. ¿Ok? Gracias, Miss. Ya no se preocupen. A ver, ¿alguien ha entrado a la plataforma o nadie se ha entrado a la plataforma? Sí, Miss. Ya, ¿y han visto el tema que nos toca hoy día? Historia clínica, Miss. Historia clínica, sí, ya es uno de los últimos temas, ya, ay, qué pena. Sí, ya, todo, de acá para adelante ya todo es documentación, y eso solamente es una parte de la historia clínica, porque a la otra clase vamos a seguir también con el mismo tema, pero de repente ya vamos a ver la historia clínica en personas gestantes, en adolescentes, o sea, solamente es una parte, y eso que son 37 diapositivas, ¿ok? Sí, Miss. Hubiera sido bonito, Miss, en clases para ver así. Sí, a mí te hubiese gustado de repente darles un formatito, sacar copia, ¿verdad? Tengo, pero como les hago, tengo que sacar todo de internet nomás para que ustedes puedan ver. Hasta inclusive, ¿cómo se llama? También hice un curso en una universidad y justamente hicimos también este tema, por eso les he dado también este contenido. ¿Cómo se llama? Pero es bonito. Y hay que saber también llenar, qué se llena, qué no se llena. Sí, obviamente nosotros de repente vamos a llenar pues lo más básico, ¿no? Solamente ya el encargado los encargados de llenar ya por completo esta historia es el médico, la enfermera. Pero nosotros siempre tenemos que tener conocimiento, ¿ok? Para cualquier cosita que se pudiera ofrecer, siempre nosotros tenemos que al menos saber, tener una noción. Así no llenemos, así no vaya de repente nuestra letrita ahí, pero tenemos que saber, ¿ok? Sí, Miss. Me da pena y me falta poco para que termine el semestre. Ojalá, espero que estudien cómo se llama todos para su último examen, ¿ok? Ay, ya falta poquito, ya falta poco ya. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Con Jessica Chura? Sí, Miss, mi internet, que no puedo ingresar al toque a las clases. Ya, pues, es internet, ¿eh? Después no me digas que es mi culpa. No, el mío también está fallando, ¿ok? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿alguien me puede decir qué es la historia clínica? Para ya comenzar con el tema de hoy día. Miss, es lo que a un paciente se le registra cuando está en el centro de salud o en el hospital. Ya, a ver cuál es tu nombre. Ah, ¿saben qué, chicos? Ya solamente les dejaré 2 o 3 actividades más para también ya tener más claro sus notas, sus trabajos, cómo se llama, bueno, los que han presentado, bien, los que no, traten de repente de regularizar, ¿ok? Miss, también la historia clínica es un Sí, documento donde se llenan los datos de un paciente, de las cuántas veces ha asistido a un centro, hospital y cuáles han sido los motivos. Es una historia, ¿no es cierto? De repente, ¿cómo se sí, llama? Miss, A partir de ya, hoy día me siento mal, ya, obviamente, bueno, la historia no es un documento, ¿sí? Sobre todo, más de uso legal. ¿Por qué? vale. Porque ahí, ¿cómo se llama? De repente yo puedo ampararme en algún procedimiento, ¿no? De repente como el paciente pues fallece, ¿no? Y el familiar viene y me echa la culpa a mí. No, que por su culpa usted lo ha atendido mal. Pero no, acá está la historia que consta cómo ha venido el paciente.
Y también es un medio de defensa para nosotros, el equipo de salud, el personal de salud, ¿ok? Pero es un documento legal, ¿sí? De asistencia médica, porque todo paciente que acude a un centro de salud, puesto, centro, hospital, tiene una historia clínica. Así sea de transeúnte, así el paciente solamente haya sido la primera vez que cruce por el centro y entra, así tenga fiebre, o tenga una consulta, igual. O sea, tiene que tener una historia clínica. ¿Ok? De repente, ¿cómo se llama? Yo vivo en Huacho, pero estoy pasada por Camaná, me siento mal, me hago atender. Y no solamente eso se da en los puestos de salud del MINSA, también, obviamente, también en los centros, en los puestos privados, policlínicos, también se da, ¿cómo se llama? Estas historias, también tienen historias, ¿sí? No solamente, no, si voy a una posta nada más voy a tener historia, no. Si voy a un centro médico, también se les tiene, ¿cómo se llama? La ley dice, ¿no? Que también pueden tener, ¿cómo se llama? Un centro privado puede también tener el manejo de historias de sus pacientes. ¿Ok? Pero antes de ello vamos a ver, ¿sí? El manejo de formatos en salud. El expediente de salud es la descripción detallada de los datos relativos a la salud de una persona. Es la base del sistema de información de la atención del paciente y un medio de comunicación. A ver, ¿por qué creen que ahora se están dando cuenta que las cifras, de repente, de los fallecidos por COVID es, supuestamente, vemos que es 19.000, ¿no es cierto? Pero si nosotros comparamos con el año anterior, o sea, nos vamos a dar cuenta que hay un desfase, es más. ¿Por qué? Porque todo ello, las defunciones, todo el historial del paciente se encuentra en una base de datos. Y eso es lo que ahorita, por ejemplo, por este sistema es que se están dando cuenta, ¿no? Que las cifras pues no son reales, ¿ok? Que no hay, ¿cómo se llama? Un manejo real de cifras sobre fallecidos por COVID, sobre fallecidos por personas por diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo de repente no está bien sistematizado. Y esto es lo que ayuda, pues, ¿no? A tener una cifra real, mejor de la enfermedad. Por ejemplo, y mucho es, ¿cómo se llama? También se da que entre el personal de salud tiene que haber una comunicación, pues, clara, precisa, ¿no? Para que se pueda manejar mejor este tipo de expedientes. Y también facilita, ¿no? A la calidad de atención, ¿ok? Porque de repente, ¿cómo se llama? ¿Qué tal la señora dice? No, yo he venido anteayer y ¿cómo se llama? El médico me ha atendido porque me dolía la cabeza. ¿Y cómo sabe el médico que ahora me está atendiendo, no? ¿Qué es lo que ha tenido? Mediante una historia, porque todo se registra. O cómo es que de repente se puede no, diagnosticar también, cómo es que de repente también podemos darle un tratamiento a una persona. En base de repente a los 2 días anteriores que ha venido un paciente, mi colega le ha recetado un medicamento, ¿no? Ya. Yo veo en el historial, ya, no, señora, no está haciendo reacción a este medicamento, le está haciendo reacción o no es alérgico o no, ya, y en base a eso también se le puede dar un proceso recuperatorio a un paciente. Sí, bueno, la historia clínica es de una utilidad tremenda, ¿no? ¿Cómo se llama? Tanto como para el paciente, como para nosotros que somos personal de salud. Dice, su base legal se encuentra en la Constitución Política del Perú, en la Ley General de Salud 26842, entre otras leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales en donde se aprueba esta norma técnica. No es que el Centro de Salud del Carmen de repente haya querido hacer historias, no, todo está regulado, normado, no hay ningún procedimiento que no esté amparado bajo una norma técnica. Si no, imagínate, pues todos, de repente los pacientes nos demandarían a cada nada, a la enfermera, al médico. No, todo tiene que estar estipulado y como debe de ser. ¿Ok? Acá ya entramos un poquito más a la definición. La historia clínica es el documento médico legal que contiene los datos psicobiopatológicos del paciente, es decir, un historial completo, ¿no es cierto? Por un poquito más no decir su biografía. De repente fecha de nacimiento, su edad, dónde vive, cómo se llama, mediante qué parto nació, ¿sí? Padres vivos, fuma, no fuma, o sea, etcétera. O sea, ¿cómo se llama? De datos. Importante sí, que nos van a ayudar de repente a descubrir alguna enfermedad que puede haber por ahí degenerativa, genética, y eso nos puede ayudar mucho al diagnóstico. Es la narración clara, escrita, ordenada, ¿sí?
de todos los datos relativos a un enfermo, anteriores y actuales. De repente, cuando nosotros hemos tenido de repente no la fortuna ¿no? de tener a un paciente en el hospital, de repente mi papá, mi abuelito, hemos visto que nos hacen una serie de preguntas, ¿sí? Al paciente o de repente al familiar en todo caso, ¿no? ¿Fuma? ¿No fuma? ¿Bebe alcohol o no bebe alcohol? Otras sustancias, es alérgico, ha tenido TBC, tiene asma, o sea, todo un historial, ¿sí? Obviamente eso va a servir para tener o que el médico realice un diagnóstico más certero sobre dicha enfermedad, sobre cuál pueden ser los antecedentes del paciente. Bien, es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana, ¿sí? Porque mediante nosotros vamos a ver, no solamente nos vamos a guiar por lo que el paciente nos dice, sino que también tenemos ciertas técnicas, ¿no es cierto? Ciertos instrumentos para un examen físico para nuestro diagnóstico. ¿Ok? O ustedes solamente creen que yo me tengo que dejar llevar por lo que el paciente me dice. No, también nosotros tenemos que observar. Obviamente el que hace el diagnóstico, el que hace un mayor uso, por así decirlo, de la historia clínica, pues el médico, ¿no? Pero nosotros también tenemos que estar alertas a todo. Porque también, ¿cómo se llama? Ha habido casos donde sin querer hay errores, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar al pie del cañón, pues como se dice, ¿sí? Para no cometer los mismos errores o de repente, ¿cómo se llama? Para tratar de subsanar una u otra falencia si es que lo hubiera, que es muy poco probable. ¿Sí? Esta es la estrategia para llegar a un diagnóstico, conocimiento de la anatomía, fisiología, biología, bioquímica, conocer los signos y síntomas del hombre enfermo y conocimientos de exámenes auxiliares. En la historia clínica vamos a ver que hay un montón de hojas, de documentos. Nosotros de repente no vamos a manejarlo así, no vamos a, ¿cómo se llama?, a tener la historia, ¿cómo se llama?, todo el día, ¿no? Pero sí, de repente vamos a poder dar una chequeadita, estamos de repente haciendo nuestras prácticas, nos vamos a poder dar cuenta, sí, que hay diversas, ¿cómo se llama?, tipos de historia, ¿ok? Para el niño, para el adolescente, para el adulto mayor, para el gestante, ¿sí? Para consulta externa, en fin, hay tipos de historias, ¿no? Obviamente, casi todas son similares, pero lo que va, ¿cómo se llama?, a diferencia va a ser por el grupo etario al que va dirigido. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. ¿Quién me dice qué es la historia clínica? Así nomás en 2 palabras, no me gusta a mí, ¿cómo se llama? Lo más breve. A ver, ¿qué es la historia clínica? Es un documento donde la información del paciente. Es la recopilación de datos del paciente, Los datos Es de un el documento paciente. que contiene los datos del paciente, Miss. Ya. Es un documento médico legal. Sí, Miss. Así es, un documento médico legal en donde va escrita toda la información detallada del paciente, toda la información detallada del paciente sobre su enfermedad actual. ¿Ok? Sí, bueno, sobre todo los datos biofísico-patológicos, pero ustedes dicen documento legal, ya más que suficiente, ¿sí? Ya, y después lo demás pues ya lo piden, ¿no? Sí, donde va a detallar la información de un paciente, donde va a detallar la enfermedad actual, anteriores del paciente, pero con que ustedes digan es un documento médico legal, está perfecto. ¿Sí? Porque sí, vamos a encontrar de repente definiciones, pero todas van a coincidir que es un documento médico legal. Y obviamente donde va detallada información del paciente. ¿Sí? ¿Ok? A ver, hay tipos de historia clínica. A ver, ¿quién me dice los tipos de historia? Está De facilísimo. hospitalización, Miss. Hospitalización. ¿Ya? De emergencia. Miss, de emergencia. Externo. Consultorio externo. consultorio externo. De emergencia. Ya, seguro que ahí, por ahí escucho la voz de Jessica Chita. Y las visitas domiciliarias, la hospitalización. Bueno, según la circunstancia tenemos de emergencia, de consultorio externo, de hospitalización. ¿Sí? Según el tipo de paciente, geriátrico, pediátrico, paliativo, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar, sí, diversos formatos,
¿sí? Pero así, son el mismo contenido. De repente, de emergencia son los que van a estar, pues, las historias van a estar en emergencia. De consultorio externo son los que van a estar en el archivo, que cuando uno va de repente a hacer ¿cómo se llama? Un chequeo, ahí va a decir su sello, consulta externo, ¿no? Servicio, pediatría, otorrino, ¿no es cierto? Pero casi va a ser de una u otra manera el mismo contenido, porque ahorita va a ver un examen físico, ¿sí? Pero lo que va a diferir, obviamente, va a ser el doctor, va a ser el servicio, ¿no? Y la manera de cómo acude el paciente. Un paciente que acude por emergencia va a ser diferente su ingreso que aquel que va por consulta externa, ¿ok? Eso va a diferir. A ver, Sí, Miss. ¿ustedes creen que la historia clínica tenga funciones? Sí, Miss. Sí. Sí, A ver, ¿por Sí, qué? Miss. ¿Por qué creen que tenga funciones? Si solamente es la historia del paciente, solamente vi los datos, ¿sabe? ¿Para qué me puede servir una historia clínica aparte de para conocer, ¿no? El historial del paciente? Informar, Miss. te ayuda en el Porque es control. diferente, Porque la Miss. historia Saber los principal antecedentes del paciente, de sus enfermedades que tiene o Miss, va sufriendo. va a estar llenado Diferente para cada tipo, Miss, para cada tipo. Ya, vamos a ver las funciones, ¿sí? Médico legal es la más importante, como ya les dije, ¿no es cierto? ¿Qué tal como el paciente viene solo, es adulto mayor, y qué tal Dios no quiera, sí, fallece, ¿no? En mis manos todavía, ¿no? Agarra y viene la familia y me dicen, señorita, usted lo mató a mi papá. ¿Cómo? ¿Y cómo yo hago pues para defenderme? Obviamente, ni bien entra el paciente, se le hace el triaje inmediatamente su historia, ¿sí? Sí. Paciente viene, acude al centro médico con fiebre 40 grados, dolor de estómago, o sea, todo. Paciente refiere lo que él dice, ¿sí? También tenemos que poner lo que él dice, ¿sí? Porque yo no me puedo inventar, ¿sí? Paciente refiere al examen, se lo observa, o sea, todo, con pelos y señales, ¿sí? Porque eso, al final de cuentas, en un futuro nos puede, ¿cómo se llama?, defender de muchas cosas. También sirve para una gestión y administración. La historia clínica es el elemento fundamental para el control y gestión de los servicios médicos de las instituciones sanitarias. Por ejemplo, ahora, ¿no es cierto? Hemos visto cómo se llama, que hay un desfase en las cifras. Ahora no es, supuestamente no son 400.000 los casos de COVID. Ahora ya han dicho que estamos cerca al 1.000.000. Si hay un desfase en las cifras de fallecidos, también es lo más probable que haya un desfase en la cifra de contagiados, ¿sí? Eso, como obviamente, se va a llevar de repente un control mejor supervisado de las historias sobre los síntomas, y de repente vamos a encontrar pues que sí es verdad. También nos va a ayudar para ver de repente las cifras de natalidad, ¿sí? Las cifras, ¿cómo se llama?, de personas fallecidas, ¿sí? Porque eso, como todas las historias se arrojan a un sistema. Cuando a veces, ¿cómo se llama? Antes todo era escrito, ahora de repente en los centros hemos visto que el médico está ahí con la computadora, ¿sí? Ahí también ya se encarga, no solamente manual, sino que ya también hay en un sistema. ¿Qué tal supongamos que se quema la posta? A ver, imagínense esos pacientes cómo van a quedar. No, o sea, ahora ya se puede ver un manejo digitalizado y también escrito, ¿sí? Ya, ¿cómo se llama? Todo se adjunta a la historia, los exámenes, todo, pero también tiene que ver una base de... A ver, imagínense, ¿qué tal? Me hacen un juicio a mí y dan la mala suerte que hay un incendio en la posta. ¿Cómo hago yo para defenderme? O sea, pensando también en ello, es que se está innovando, ¿no es cierto? Ahora todo ya es digitalizado, todo, ¿cómo se llama? Cada consultorio, la mayoría ya tiene su computadora, ¿no? Ya se basea las historias. De la historia la basea la computadora, ¿sí? Porque nadie sabe de repente lo que puede pasar más adelante, pero ya nosotros pues ya tenemos al menos un resguardo por ahí, ¿ok? Hay personas que de repente, a veces, profesionales que no solamente tienen su historia, también tienen un cuaderno y ahí anotan, un cuaderno de control, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, las notas de ustedes están en la plataforma, pero aparte yo tengo mi registro, ¿sí? Bueno, en fin, ¿qué tal ese día que estoy pasando las notas, se va la luz? ¿Cómo hago para sacar promedios? ¿Qué hago? A ver, dígame, no, mejor tengo mi registro yo guardadito, ¿sí?
o sea, también es para llevar una gestión, un mejor control, ¿sí? De repente, cuántas personas fallecieron, cuántos niños menores de 1 año, o sea, todo se va, ¿cómo se llama? Consolidando, ¿sí? Todo lo que es escrito y también todo sistematizado. También por un tema de redes, ¿no? Para tener, ¿cómo se llama?, un mejor funcionamiento y cómo estamos interconectados, cómo estamos trabajando. También tenemos la función de docencia e investigación. A partir de la información que aporta la historia clínica, puede realizarse decisiones sobre estudios e investigaciones para definir la existencia de determinadas patologías. Ok, de repente, ¿cómo se llama? Antes fue, si yo hubiera ido al puesto de salud porque presento fiebre, tos, me hubieran dicho, no es un cuadro así nomás, ¿cómo se llama? De repente de neumonía, bronconeumonía, ¿no? Pero ya como, ahora, ¿cómo creen ustedes que ha habido estudios que se ha ido descartando, pues, que hay un virus, ¿no? Que causa el COVID? Porque mediante los síntomas han ido estudiando, han hecho estudios más profundos. Ah, no, sí. El virus se llama coronavirus. La enfermedad que causa este virus es el COVID. O sea, siempre, ¿cómo se llama? Cuando hay de repente algunos casos raros fuera de lo común o en masa, ya sirve para hacer estudios. ¿Ok? A ver. Ahora vamos a ver, también sirve para una regulación legal. Cada nivel de atención tiene su formato. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo se llama? Bueno, en el primer nivel, el segundo nivel, que depende de los servicios que haya, tienen un formato de historia clínica. Todos son parecidos. De repente, en la parte de arriba, no va a decir en el membrete, como puesto de salud Belcarmen, en el otro puesto de salud Solidaridad, porque es de cada puesto. ¿Sí? Cada grupo etario también tiene su formato. ¿Ok? El formato de la historia de una mujer gestante no va a ser igual a la de un adolescente. ¿Sí? Jamás, porque al adolescente no le va a hacer controles, pues, ¿cómo se llama?, prenatales, ¿no es cierto? Va a diferir, y dentro de cada establecimiento de salud también hay un formato para cada servicio de emergencia, en consulta externa, sala de hospitalización, si es que lo hubiera. Siempre, ¿cómo se llama?, va a haber, sí, formato, de repente el nombre va a diferir, ¿no?, de los establecimientos, porque todos los establecimientos no son iguales, tienen diferentes niveles, categorías, pero sí, lo que sí se puede estar de acuerdo es que todos deben tener sus formatos de historia clínica, ¿ok? Así solamente vaya una sola vez, el paciente, su historia tiene que estar ahí, ¿sí? A no ser que ya pasen, ¿cómo se llama? Hay un periodo de caducidad para, de repente, ya archivarlas, ¿verdad? Que eso ya lo vamos a ver más adelante, porque también no es que toda la vida van a estar ahí, ¿sí? Ya pasa un periodo de caducación, no se puede deshacer de esas historias, pero sí, de repente ya rearchivas. A ver, ahora vamos a ver cuál es la organización de la historia clínica, ¿sí? La anamnesis, interrogatorio. El interrogatorio o anamnesis es el arte en el que aprende y desarrolla el médico para averiguar y conocer a través del relato oral o gesticulaciones datos fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad actual. Es el primer paso de la historia clínica y el más difícil. ¿Por qué creen que es el más difícil? Y solamente, bueno, si yo soy médico, le pregunto, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿En qué fecha has nacido? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos? ¿Tu mamá está vivo? ¿Por qué creen ustedes que es el más difícil? Si solamente es preguntar, ¿no? El paciente no te va a decir todo. Exactamente. A veces los pacientes, ¿cómo se llaman? Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, ¿verdad? Una entrevista. Sí, eso es algo, ¿cómo se llama? Que nadie lo... puntos. Sí, de repente, ¿cómo se llama? El doctor a mí no me da confianza. ¿Yo por qué le tengo que decir mis cosas? ¿No es cierto? ¿Por qué le voy a decir, pues, si es que tengo hijos, 2 hijos? No, yo no voy a decirle, simplemente, sino que ahí está, vamos, ahí el arte, de repente el profesional, señora, por favor, dígame sus datos, me tiene que decir para qué, para ayudar a su diagnóstico, para descartar de repente usted tiene algún tipo de una enfermedad degenerativa, para descifrar eso y prevenir, ¿sí? A veces vemos que hay doctores, pues, que no son así, otros que sí. Mayormente cuando hay internos de medicina,
en el hospital, los internos son los que te hacen este tipo de preguntas. ¿Sí? De repente ellos tienen pues otra modalidad, ¿no? Pero siempre da la coincidencia que tiene más confianza el paciente que el propio doctor de cabecera. Pero sí es la parte más difícil. Ustedes le dirían así, si le preguntan, si de repente ustedes se sienten mal, van al hospital, y le dirían ustedes, si le preguntan una serie de cosas, ¿le dirían ustedes con sinceridad la verdad al doctor o no? Siempre, Miss, hay cosas que En caso de por mí, emergencia, Miss, por me no muero. querer. Sí, sí, eso sí, pero también hay que poner en una balanza, ¿no? De repente, estas preguntas que me está haciendo puede ayudar a descubrir algo vital para mi salud. Sí, siempre con desconfianza, pero lo importante es decir de repente la verdad, ¿no? Y para que también es para nuestro propio bien. ¿Ok? Ya ves, Ok, aquí está esta hojita. ¿Ves? Análisis, anamnesis. En la parte inferior tiene el número 6. ¿Sí? ¿Cómo se llama? A veces vienen las hojas ya así numeradas. ¿Ok? Pero, ¿cómo se llama? Es por un tema de edición, o de repente, ¿cómo se llama? Como que se ve en el hospital. Pero esta es la hojita. A mí me gustó, la verdad, cómo estar en el salón y enseñarles cómo se llama, para que ustedes ya puedan ver. Hasta inclusive, ¿cómo se llama? Voy a ver si es que les paso un modelo de historia ya completa, así llena, para que ustedes la tengan, más que todo, porque si la van a imprimir, son hartas hojas. sí, Miss, por favor, pásenos. Sí, justamente estoy buscando, porque si le tomo foto no va a ser igual, tiene que ser algo que esté de repente, bueno, ya en digital, ¿sí? Para que ustedes, más que todo para que la tengan, la conozcan, porque si les tomo foto, va a ser un poco complejo, no van a leer, y lo que se quiere es que ustedes al menos tengan noción de lo que da, ¿no? Porque yo les puedo decir, sí, va esto, pero ustedes también tienen que leer, tienen que ver. A ver, parte de la anamnesis. Filiación del paciente, datos personales, ¿sí? Los datos personales. Motivo de consulta, el problema principal. Como si pacientes refieren que le ha comenzado a doler la cabeza, ya hace 2 días, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ya no soporta el dolor insoportable, una escala de dolor de 0 a 10. ¿Sí? Enfermedad actual, anamnesis próxima, tiempos y hechos. ¿Sí? Hoy día se levantó el paciente a las 9 de la mañana y refiere un dolor insoportable, a comparación de días anteriores. Supongamos, ¿no? Antecedentes personales, generales, fisiológicos, patológicos, médico-quirúrgicos, ginecobstétricos, alérgicas, inmunizaciones, familiares, hereditarios y sanguíneos. Acá va a ir, he buscado, se los voy a pasar. Pero ahora, ¿cómo hago para colgárselo? Pues, va a pesar eso. WhatsApp, Miss. Por WhatsApp, Miss, Miss, siempre. mándalo por WhatsApp. Ya, Brutal, está bien. Miss. Ya, se los voy a pasar, ¿ya? Pues sí he encontrado un modelo como el que quiero que ustedes más o menos lo tengan. No es necesario que lo impriman para su folder, pero al menos para que ustedes lo tengan. Ya verán ustedes si lo imprimen o no. Yo no se los voy a pedir, pero ¿cómo se llama? De todas maneras, para que lo tengan. Sí he encontrado uno. Sí, ya. Bueno, en la anamnesis dan esto: datos de filiación, motivo de consulta, enfermedad actual y antecedentes, ¿sí? Personales, familiares, si de repente, ¿cómo se llama? Ha sido operado, si ha recibido vacunas completas. O sea, es una casi biografía, ¿no? Podemos decir así. Porque yo que me voy a acordar, pues, si, ¿cómo se llama? Si mi mamá me vacunó de la BCG o no, me vacunaron de la hepatitis, no sabré. Pero al menos tenemos que dar datos, ¿no? Que tengamos alguna noción. ¿Ok? Por ejemplo, acá el nombre del establecimiento, código del establecimiento, categoría, número de historia clínica, nombres y apellidos del paciente, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, sexo, domicilio actual, domicilio de procedencia, teléfono, documento de identificación, ¿sí? Número de seguro, de repente el paciente viene porque ha tenido un accidente, qué sé yo, ¿sí? Estado civil, grado de instrucción, ocupación, religión, nombre de la persona o acompañamiento responsable. Que es un adulto mayor, pues mi papá, ¿no es cierto? Yo lo acompañaría.
DNI de la persona acompañante o responsable, domicilio de la persona acompañante o responsable, parentesco de la persona acompañante o responsable, o teléfono de la persona acompañante o responsable. Esto es cómo se llama. De repente tengo un pariente que tiene algún trastorno mental, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Obviamente hay una persona que lo va a acompañar. Tiene abuelito, tiene 80, 85 años, de repente él no va a poder dar muchas referencias. Yo lo voy a acompañar y ahí entran a tallar pues estos datos. ¿Ok? Igualito, de repente tengo un hijito que tiene un mes, obviamente que también, ¿cómo se llama? Ahí entra a tallar mis datos, ¿no? Porque yo soy la persona que lo está acompañando. Ya. A ver, ¿hasta ahí todo claro? Sí, Miss. A ver, ahora también la siguiente hoja que va es el examen físico, ¿sí? El examen físico es el conjunto de destrezas y habilidades que aprende y desarrolla el médico para reconocer la inspección, palpación, percusión y ocultación, las características de normalidad y detectar presencia de signos que identifican la enfermedad. Tener en cuenta, respetar el pudor del paciente, ser delicado al examinar, disponer de todo, tener medidas de aislamiento bacteriológicos, informar al paciente, relación con el personal asistente, ¿sí? Obviamente esas son las técnicas. Eso, bueno, la hoja de examen físico lo va a llenar pues el doctor. Después hay una hoja que son las notas de enfermería, que nosotros vamos a hacer un breve recuento nada más, pero todo esto detallado ya lo hace el médico, ¿sí? Las técnicas, ¿cuáles son las técnicas básicas de exploración? A ver, díganme. La inspección, la palpación, la percusión y la La auscultación. auscultación, ¿En qué consiste la Inspección, inspección? palpación, percusión y auscultación. Percusión y acumulación. en observar signos, Inspección, ya, ¿en la palpación qué consiste? en tocar, Palpar, palpar, tocar, tocar la zona donde siente Cuatro mil. adolorida. donde tiene las lesiones, Ya, la a percusión. tocar y si se siente o no se siente, cómo se siente. La percusión es escuchar, que son los sonidos audibles y vibraciones. Sonidos, vibraciones, Ya, bueno, sí saben, ya sí. Bueno, ya, esa hojita la va a llenar el médico, ¿sí? Este es cómo se llama, por ejemplo. Mira, aquí todavía está por órganos, ¿ah? A ver. Wow. La piel, la cabeza, los ojos, ojos simétricos, la piel sensible al tacto, o sea, acá está el orden en el que debe de ir, ¿sí? No es que primero agarro, le veo la cabeza, después le veo los pies, no, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Tiene que, bueno, ir en este orden. Sí, cabeza normocéfala, pies móviles, no, pues, o sea, tiene que ser ordenadito. Cefalocaudal. Obviamente, ¿ya? Muy bien, cefalocaudal. Exacto. Yo lo dije, Miss ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Gladys, Miss Gladys Guamaní. Ya ves, cefalocaudal, ¿ves? Ya ves. Anóteme, Miss. Está anotada. No es que va a ir, no, ¿cómo se? Cabeza normocéfala, después dedos móviles, no, pues, o sea, tiene que ser en orden, ¿ok? Así sea, así de repente la cabeza sea el órgano más afectado, pero tiene que ir un orden. Así solamente me duele la cabeza, no. Acá, ¿cómo se llama? Llega al hospital, el paciente se registra tal cual está en su estado y completamente. No, paciente refiere que duele la cabeza, no solamente le voy a hacer un estudio pues, de su cabello, si lo tiene bien implantado, si tiene canas, no tiene canas, no. Se hace, ¿cómo se llama? Todo el cuerpito. Sí, y acá están los parámetros, acá están los órganos tal cual se debe de hacer. ¿Ok? Para no olvidar de repente algún dato. A ver. El examen físico, los datos deben anotarse de acuerdo con la siguiente secuencia. Controles vitales, presión, temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Examen general, aspecto general, examen de piel, izaneras, tejido celular subcutáneo, sistema linfático, aparato locomotor. Un examen regional, cabeza, cuello, tórax, pulmones, mamas, todo. ¿Sí? Aparato cardiovascular, abdomen, aparato genitourinario, sistema nervioso. Si por alguna razón se omite una parte del examen físico, debe anotarse el motivo por el cual no se realiza. ¿Sí? Bueno, eso obviamente también lo va a hacer
el médico, pero de repente, a veces de repente hay una emergencia, ¿no? Imagínense, hay un accidente, para estar haciendo pues a todos, de repente me voy a olvidar algún dato, ¿sí? Cabe precisar, porque sí, no se realizó el examen físico de tal zona debido a la afluencia de pacientes en una emergencia, pero después se puede regularizar. Obviamente el mismo doctor que lo ha hecho, ¿no? Porque no va a ser que, no, yo me olvidé de anotar cómo está con su cabecita, va a venir mi colega y lo va a hacer. No, yo anoto, yo escribo, yo veo. No es que, no, sí, ¿cómo se llama? Mi compañera lo va a hacer. No, y obviamente yo le he hecho el examen, me he olvidado, yo tengo que remediar. No es que va a venir el otro médico y lo va a hacer por mí, eso jamás. Sí, tampoco, ni el médico tiene que cometer eso, ni la enfermera, ni ustedes tampoco. Sí, cada uno es responsable de su turno, de los procedimientos que se hacen en su turno. ¿Ok? También va el diagnóstico, ¿sí? Se identifica una enfermedad o cualquier condición de salud, diagnósticos presuntivos o de ingreso, que deberá reflejar la condición del paciente en el momento de la admisión, los diagnósticos definitivos, ¿sí? Obviamente, cómo el paciente se siente, ¿sí? Qué es lo que puede pensar el que tiene y lo que yo voy a bueno, el diagnóstico definitivo, ¿no? Mediante los exámenes complementarios que se le va a realizar, llegar al diagnóstico de la enfermedad. En esta hojita también va a ir el nombre, el sello, firma del médico y colegiatura. Por eso es un documento médico legal. ¿Ok? A ver, ¿hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Ahora la ventanita, están ofreciendo frutita y no puedo escuchar bien. Ay, a ver, el tratamiento, ¿sí? También, ¿cómo se llama? Vamos a ver, hay una hojita de... A ver, ahí va la fecha y hora, indicaciones terapéuticas, ¿sí? Prescritas, dieta, de enfermería, que sean considerados necesarios, medicamentos consignados, presentación, dosis, frecuencia, vía de administración, ¿sí? Ahí, por ejemplo, es en esta hojita de acá. ¿Ves? Acá está. No se nota muy bien. ¿Ves? La medicación, las observaciones. Ahí va. ¿Cómo se llama? El medicamento. De repente es letrozole, ¿sí? O ranitidina, ¿sí? Ya. Ranitidina, ¿cómo se llama los miligramos, ¿cómo se llama? De la presentación, la dosis, la vía, cada cuántas horas, ¿sí? Por ejemplo, de repente cada 8 horas, 6 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche. O sea, todo tiene que ir bien escrito, ¿sí? Y también va la hoja de evolución. A ver, ¿hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Ya, a ver, la evolución, sí, debemos anotar todos los cambios buenos y malos, los efectos que produce el tratamiento, la recuperación y las secuelas. Sí, ¿cómo se llama? La frecuencia con que se escriben las notas de evolución es de al menos una vez al día, pudiendo ser mayor dependiendo el estado del paciente. Deberá contener como mínimo fecha y hora, apreciación subjetiva, apreciación objetiva, verificación del tratamiento y dieta, interpretación y comentario, decisiones, nombre y apellidos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí mayormente cuando se hacen en las mañanas se hacen las visitas, ¿verdad? Quien ha tenido de repente algún familiar en el hospital se han dado cuenta. ¿Sí? Que las visitas son en las mañanas. Mayormente en esas visitas es donde se da ¿cómo se llama? Se da un reporte de la evolución del paciente, ¿sí? Y también donde se cambian a veces los medicamentos, ¿sí? Porque ya obviamente si me recetan un medicamento hoy día, ya todo el día se espera
una evolución. Para el día siguiente ya el paciente manifieste, ¿no? Sí, me he sentido mejor, ya no me duele de repente la pierna, no me duele de repente la pierna, no me duele el estómago, ¿sí? A ver, ¿hasta ahí todo claro? Sí. Sí, Sí, Miss. Miss. También de repente, ¿no? Dice, no, mucho me quema, ¿cómo se llama? Muchos medicamentos, me quema de repente, me quema mucho el estómago, doctor, ¿no es cierto? De repente, ¿no? Ya el doctor ya opta de repente por recetarle un antiulceroso, ¿no? No, sí, se le va a colocar omeprazol, ranitidina, ¿no? Siempre y cuando tenga usted cierto ardor debido a los medicamentos. Siempre cuando una persona toma medicamentos, sea bien venosa, vía oral, siempre hay una complicación. Sí, pero me esperemos y, ¿cómo se llama? Que sea pues lo menos doloroso. Ay, Dios mío. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí todo claro? Sí. Sí, Miss. A ver, vamos a ver esta. Ya, esta es la hoja de evolución. Sí, miren, la parte de acá abajito dice evolución. ¿Ok? Miren. Sí, Miss, dice evolución. Sí, sí, lo veo. A ver, acá. A la parte de abajo dice evolución. Todas las hojas donde están membretadas. Porque siempre hay cierto, por ejemplo, esta se parece a la primera, exacto, a la de examen físico, ¿sí? Pero mejor para, ¿cómo se llama? Tener un panorama mejor, mira, acá está descrito evolución. Ya sabemos que ahí vamos a ver cómo está evolucionando nuestro paciente, si está yendo bien con el tratamiento, si es que siente alguna molestia. ¿Ok? Sí, Miss. Sí, Miss. También, por ejemplo, vamos a encontrar en la historia formatos especiales. ¿Sí? Por ejemplo, las notas de enfermería. ¿Qué va a contener? Notas de ingreso, anotándose la fecha, la hora y la forma en que el paciente ingresó y una breve descripción de la condición del paciente. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Obviamente, el primero que, cuando viene el paciente, se pasa por triaje, se le hace una evaluación de signos vitales, ¿no es cierto? Y de ahí ya, ¿cómo se llama? El médico lo entrevista y nosotros pues hacemos nuestras notitas, ¿sí? Por ejemplo, siendo las 8 de la noche, paciente viene al servicio de emergencia con un leve dolor de cabeza, ya manifiesta desde días anteriores, sí, tener este dolor, pero el día de hoy ha sido con mucho más, ¿sí? Viene acompañado, viene solo, ¿sí? Está orientado en tiempo y espacio, o sea, más o menos así, para que ustedes tengan noción, funciones vitales, ¿sí? Se le toma signos vitales teniendo frecuencia, presión arterial, respiración, detalle, obviamente, que cuando todo paciente ingresa, siempre se le toma los signos vitales, así que no va a ser nada de otro mundo. Funciones biológicas, tiene apetito, tiene mucha sed, ¿sí? Estado general, ¿no es cierto? Sí, está orientado en tiempo y espacio, responde a las preguntas, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿Cómo se llama? ¿Tiene hijos? ¿No? O sea, se le hace una serie también de preguntas para saber qué tal es un paciente pues, con un trastorno mental. Aparentemente se puede ver bien, pero no sabemos, tenemos también que descartar y darnos cuenta. También evoluciona en el transcurso de la hospitalización. Deberán notarse los síntomas significativos observados y el tratamiento realizado. Obviamente que estas notas no las va a hacer una sola enfermera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el día pues hay 2, 3 turnos. Según cómo se llama, de repente mi colega pues lo recibió en el turno de la mañana. Yo estoy en el turno de la tarde, también tengo que hacer en esa misma hoja, obviamente, mis notas, ¿sí? A excepción pues, que el turno de la noche ya se escribe con color rojo, bueno, en el caso de las enfermeras. En los médicos, ellos trabajan con un mismo color, me parece, ¿sí? Pero siempre se pone la hora, ¿ok? Debe anotarse en los 3 turnos, mañana, tarde y noche, y en los casos especiales o de cuidados intermedios o intensivos, según el caso lo requiera. Igualito, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Siempre hay personal de enfermería que está a cargo de cierto servicio, de ciertas habitaciones, igualito. Todos los pacientes tienen que tener sus notas de enfermería, sí o sí.
igual ese ya es por regla, ¿sí? Igualito. Si yo veo que yo entro en la noche y mi compañera de la tarde no lo ha escrito, yo no voy a escribir lo que ella debió de hacer, porque yo no sé cómo el paciente ha estado en la tarde, por más que me haya entregado el turno, yo le haya visto bien, cada uno se hace responsable de las cosas que ocurren en su turno, ¿sí? No me digan, ay, escríbemelo, así estuvo bien. No, ¿sabes qué? Tú estás en la tarde, tú me tienes que entregar a mí la historia con las notas, ¿cómo se llama? Salvo haya una disposición contraria, ¿no? Que no se llenen las notas de enfermería. Salvo eso, pero es como les dije, la historia es un documento legal, no solamente para el médico, sino también para todos los profesionales que cargo de un paciente, o del cual el paciente está a cargo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Si ella vino en la mañana, no le hizo las notas en la mañana, pero en la tarde no, yo entro en la noche, ella tiene que dejarme, al final de cuentas, la que se va a perjudicar es ella que no escribió. ¿Por qué? Porque está dejando, ¿cómo se llama? Ese espacio de repente que no escribe, yo lo puedo llenar con otras cosas, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, por eso es que siempre y tampoco se trata de estar llenando la historia, dejar unos espacios tremendos, no. ¿Cómo se llama? Lo mucho un reglón de repente de diferenciación entre un turno y otro, pero toda la historia tiene que estar llena, no se puede estar tampoco haciendo borrones, no se puede estar haciendo correcciones. Sí, ese debe estar con una letra legible, aunque a veces los doctores no escriben tan claro, pero no tiene que tener enmendaduras. ¿Sí? Lo menos posible, lo mínimo de enmendaduras. Si no, ¿cómo se llama uno que puede pensar? ¿Sí? También, Miss, dime. ¿qué es enmendaduras? ¿Las ortográficas? No, borrones, borrones. Ah, ya, Miss, ya. Está bien, claro. Claro, o sea, no puedo, ¿cómo se llama? Imagínate, a ver, ¿qué pensaríamos si de repente viene un paciente, ¿no es cierto? Ya está mal, el médico escribió y después el paciente fallece y viene el familiar y dice, no, doctor, usted lo ha atendido y mire, mi papá se ha muerto y mi papá ha venido bien. Y vemos esa historia con borrones, que algo ha pasado ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué la historia está con se ha borrado. de repente el paciente ha venido bien, ¿no es cierto? El médico ha hecho de repente un mal procedimiento y le ha podido ocasionar la muerte, ¿verdad? Sí, Por eso es Miss. que no tiene, no, lo mínimo, lo mínimo, o sea, en ninguna de las hojas. Preferentemente se escribe un paréntesis y una raya, a estar borrando con corrector. ¿Sí? Porque hay casos, uno también puede confundirse a veces, ¿no? Pero que lo hagas una vez y que da la coincidencia que el paciente con el que me equivocó fallezca en mis manos en ese mismo rato y que la historia esté enmendada, da mucho que pensar. A lo mucho, para no estar borrando, si me he equivocado, de repente le hago un paréntesis y un tajoncito a la palabra que escribí, porque sí hay casos. Sí se puede dar que uno se equivoca, uno no es perfecto, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta pues que esto es un documento que me puede servir para muchas cosas. Que tal me hacen un juicio, como les dije, por eso la historia clínica el paciente no la puede tener. ¿Sí? Yo tampoco no le puedo decir, señora, sáquese fotocopia de su historia clínica. No, jamás. Así de repente, ¿cómo se llama? De repente es mi tío, ¿no es cierto? El que está hospitalizado, yo quiero ver. Y si yo trabajo en el hospital, puede ser que de todas maneras la voy a leer, pero yo no le puedo decir, ¿qué tío? Sácate copias. No, esto es un delito. Y eso no puede ser. Jamás se da que la historia clínica del paciente la lee, ¿no? Eso permanece en el hospital y es para el hospital. ¿Sí? Tampoco es injusto, ¿no? Que el médico se la lleve a su casa. Eso no, ¿qué tal? Viene una auditoría, viene una supervisión, imagino, que dice, ya, me dan la historia de tal paciente y que no pueden enjuiciar al puesto de salud. O sea, no es posible que se pierdan tampoco las historias, ¿sí? Salvo que sea pues de una hoja, de un transeúnte, ¿no? Que una hojita, ese paciente nunca va a venir, puede ser, pero ni aún así, o sea, la historia no puede estar en la calle, no pueden estar sacándose copia. Eso ya es, ¿cómo se llama? Es delito, no puede ser eso. ¿A quién diría, no? Pero si es la historia de mi mamá, está todo, pero no puede ser así. Yo también, ¿cómo se llama? Cuando mi papá estaba mal, no, pero dame para sacar pues copia, de repente quiero otra opinión, ¿no es cierto? Sí, quiero otra opinión, quiero llevar a un doctor particular a ver qué me dicen, no te dejan.
Ni el familiar ni el paciente tienen por qué leer su historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí puede haber una transgiversación. ¿Sí? El paciente puede cambiar las cosas a su favor, tanto como el médico. Por eso es que todo eso está en un archivo. ¿Sí? El paciente se va de alta, todo permanece en el archivo. Sí, aparte que es penado, también nosotros no nos sentiríamos bien pues, haciendo eso. Miss, disculpe. Dime. Una vez a mí también me pidieron la historia clínica del establecimiento en la que yo estaba llevando un tratamiento y entonces cambié a otro centro de salud y me lo estaba pidiendo. Entonces eso quiere decir que por más que me lo pidan, no me lo pueden dar. Salvo, no, de repente te pueden decir, lo que te podemos dar de repente es la hoja de tratamiento, ¿no? Porque si querían para tu tratamiento, sí, pero todo el historial completo es muy difícil, salvo ya que de repente en un papel de por medio, ¿no? Pero es difícil que te den cómo se llama la historia, ¿sí? Ya tendrías que hablar de repente con la jefa del establecimiento, presentar, ¿sí? O de repente la entidad que te está pidiendo, ¿cómo se llama? Pedir una solicitud, porque así nada más, pues no, o sea, la historia no puede estar, la información del paciente no puede estar por aquí y por allá. Sí, salvo que vean, o sea, ¿usted para qué quiere? No es para fines terapéuticos que me van a recetar otras cosas. Te podemos dar de repente un papelito escrito con lo que se te recetó ese día. Pero ¿te llegaron a dar o no te llegaron a dar? Me lo estaban haciendo, pero luego ya no me olvidé de ir de nuevo al establecimiento para recogerlo. Pero, o sea, Pero ¿qué te estaban? Pero, o sea, que te iban a dar toda la historia o solamente el papel que tú necesitabas. No, toda la historia, todo, o sea, los días que he asistido y todo el tratamiento que me estaban dando durante todo ese tiempo que me estaban atendiendo. Vaya, pero solamente pues el tratamiento, pero no cómo llegaste, no tu hoja de anamnesis, todo eso no. Solamente lo que tú requerías que era el tratamiento, ¿no? De repente para consultar otra opinión. Pero obviamente has tenido que pedir, ¿a quién le pediste eso? Me imagino que ahora le has pedido a la jefa del establecimiento, habrá sido de repente con la orden de otro doctor. ¿Cómo hiciste para solicitar eso? Solicité al médico que en ese entonces me atendía. Ya, pero no es al médico, y él te dijo que sí, se te podía dar. Sí, Pero de repente tú la has solicitado al médico, ha sido el profesional que te ha atendido, pero si tú vas, ¿cómo se llama? Y la quieres sacar la historia así, ¿cómo se llama? Clandestinamente, eso no puede ser. Si estás pidiendo una autorización, él puede dar su visto bueno, ¿no? Porque él es el que te ha atendido, te ha dado el tratamiento. Pero si es que yo voy de mala fe y me quiero sacar la historia, quiero sacar provecho de repente de un descuido, eso sí está mal. Pero con una autorización de por medio, sí es factible. Obviamente, ¿cómo se llama? También él tiene que ver, ¿no? Él es el que te ha recetado, has estado tú bajo supervisión de él y no hay nada que temer, te puede dar, obviamente, las indicaciones que él te ha dado. ok, Miss, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Si es que es para fin de repente terapéutico, no hay problema, ¿no? No has tenido ninguna contraindicación ni nada. Y le estás pidiendo pues autorización, pero si es que yo voy y me meto a la posta así para darme la historia, no, pues eso sí es penado. Pero mientras que haya una autorización, un visto bueno de por medio, no hay problema. A ver, acá está, ¿ves? Sí, acá también vamos a ver la hoja de control de medicamentos, ¿sí? Más conocido como CARDES. Contiene el nombre y apellido del paciente, número de historia clínica, nombre del medicamento suministrado, fecha de inicio, fecha de inicio y fecha en que se descontinuó, las horas diarias que se administra, y nombres y apellidos, firmas de la enfermera, sello y número de colegiatura. Bueno, aquí va, ¿cómo se llama? La firma, el sello, la colegiatura de la enfermera, porque ellas son las que administran pues, el medicamento. ¿Sí? Obviamente va la presentación, va la dosis, va la vía, va la hora. Sí, y de repente, si el médico dice, no, ya no se le administre tal medicamento, se hace pues un slash, ¿sí? Es una manera pues de decir, ¿no? Que ya este medicamento ya no continúa. Siempre en cada servicio, como que las enfermeras, los médicos tienen una pequeña terminología o cómo manifestar, ¿no? No, si ya le pueden hacer una raya rojita
o un tipo slash con 2 líneas para decir que ese medicamento ya no vaya donde se le va a recetar, ¿sí? Obviamente eso sí va en todas las historias, y inclusive también hay un Cardex, no solamente en la historia, también hay un Cardex que es de todos los medicamentos de todos los pacientes, ¿no? Que se le administra. Ya cosa que uno lleva con su cochecito, ya sabes, para no estar agarrando la historia de la cama B, historia de la cama C, no. En un Cardex, después de que la enfermera ha estado en la visita, todo eso se vuelve a traspasar a un Cardex, ¿no? Los medicamentos que continúan y los que no, para, ¿cómo se llama?, que se le dé tratamiento por el paciente. Y mira, acá por ejemplo está medicamentos, ranitidina, ¿sí? Las dosis, los medicamentos, las horas, ¿sí? El fin de tratamiento, por ejemplo, este Primperan, ¿cómo se llama? Ha terminado el 17 de julio de 2016. La ranitidina continúa. A ver, ¿Le puedo hacer una pregunta? dime. ¿Para qué mayormente se usa la...? Es un antiulceroso. Sí, de repente, ¿cómo se llama? Puedes tú, algunos medicamentos te producen ciertas gastritis, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Esto te va a ayudar. Igualito que el omeprazol también. Ya, gracias. Ya, ok. Ahora también vamos a ver nosotros en la historia clínica, vamos a encontrar las hojas gráficas de signos vitales y hojas de balance hídrico, ¿sí? O hidroelectrolítico. Sí, vamos a ver la hoja de gráfica de signos vitales. Va a contener nombres y apellidos del paciente, número de historia clínica, servicios, número de cama, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial del paciente, ¿sí? Obviamente, esa es en la historia clínica es la primera hoja, ¿sí? Porque a veces nosotros solamente miramos nomás, ya no, este paciente tiene, está con una temperatura elevada, ya sabemos de repente que puede estar en un proceso infeccioso, ¿sí? De todas maneras, como para nosotros ya saber estar más alertas, ¿ok? Y también va a ir en la hoja de balance hidroelectrolítico. Contiene nombres y apellidos del paciente, fecha, peso, registros de ingresos y egresos según turnos y el total del día, número de cama, servicio, nombres y apellidos y firma de la enfermera y número de su colegiatura. Esto también nosotros, las enfermeras lo llenan, ¿sí? Cuando tomas los signos vitales todos los días, ¿sí? Mañana o en la noche, se llena igualito. Obviamente es diferente porque tú no lo pones como se llama con números. Ahí es como se hace unas inserciones de rayitas con colores. Y me hubiese gustado la verdad bastante cómo se llama estar en la clase, hubiese sido mucho mejor. Y también, la hoja de balance hidroelectrolítico, ¿no? ¿Quién sabe qué es balance hidroelectrolítico? Agua corporal en nuestro cuerpo. Es una serie lo conforman bastantes cosas, ¿no? Pero es la hoja de egresos e ingresos que entra a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, ¿sí? De repente, ¿cómo se llama? Yo tomo 1 litro de agua, ¿no es cierto? Y, ¿qué tal? Micciono 2 litros. Significa que hay algo ahí que no está muy bien, ¿sí? Es para nosotros, ¿cómo se llama? Llevar un mejor control sobre los ingresos y egresos que nuestro cuerpo recibe, ¿sí? También también es una multiplicación que se hace con el agua de oxidación. Es un poquito, no es difícil, ¿sí? Pero ojalá nos alcance el tiempo para poder trabajarlo siquiera para que ustedes tengan idea, ¿sí? Pero también esa hoja obviamente la llena la enfermera, pero ustedes, por ejemplo, los técnicos están ahí, nosotros llenamos esa hoja también en base a lo que ustedes hacen, porque ustedes al terminar cada turno dicen, señor, ¿cómo se llama? ¿Ha orinado? ¿Ha miccionado? Sí, ¿cuánto ha miccionado? Casi 1 litro. Ustedes tienen un cuadernito donde ponen, paciente en la cama, 1 litro. Y nosotros nos guiamos de eso para hacer nuestro balance, ¿sí? Y ustedes también para que tengan un control,
¿Sí? ¿Cómo se llama? Ahora, ¿han visto cómo se llama las noticias que ya hay médicos que van a ser, son internos y ya van a recibir hasta inclusive ya su sueldo, no un sueldo, sino una remuneración mínima, porque ahora están necesitando bastante personal de salud, hasta inclusive médicos venezolanos sin colegiarse, creo ya, van a poder trabajar. Hay harta oportunidad de trabajo por esta pandemia. Así como es el riesgo, también es la oferta laboral que hay. Así es que, ¿cómo se llama? Hay que, no hay que perder mucho tiempo, chicos. Por ejemplo, nosotros terminamos en septiembre el semestre, la primera semana ya estamos empezando después a la siguiente, ¿sí? Así es que, ¿cómo se llama? No sean muchas expectativas de vacaciones. ¿O quieren tener vacaciones? No, Miss. ¿No quieren tener vacaciones? No, Miss. Continuar normal, Miss. No, Miss. Sin conocimiento. Ya pues, está bien que no quieran tener vacaciones. Pero también, así como piden vacaciones, estudiaran, sería bonito. Garrafal. Vamos, Miss. Sí, estudiamos. Ahí tengo, ¿cómo se llama? He visto unas notas. Dios. ¿Cómo se llama? Pero bueno, ¿cómo se llama? Espero que para este segundo examen, ¿cómo se llama? Sí aprovechen, pues chicos, estudian un poquito más. ¿Ok? Miss, respuesta. Dime. Si no di el examen, el primer examen, ya ¿Cuál es tu nombre? oportunidad. ¿Cuál es tu nombre? Jessica, no. Sí, yo igual no di el Sí, pero yo la única que sé que no da examen me ha manifestado ha sido Jessica Chura. Después, también yo mismo. pero has presentado Usted me dijo, hable con la dirección. no, pero ¿has presentado algún papel? ¿Has presentado algún papel? No, Miss, le hablé por interno yo a la señora directora, Ya, le he escrito. ya. Y me dijo que con usted lo conversara porque usted es la persona encargada de este curso. Y Ya, usted puede ya. ya ver. Sí, justamente antes de que termine el semestre, tenemos que arreglar cómo se llama eso para que ustedes tampoco se perjudiquen, ¿sí? Pero ¿cómo se llama? O sea, sí tenemos posibilidad. Voy a evaluarlo, voy a ver sus trabajos anteriores. No, ¿cómo? Eso es lo que tengo. He presentado todos los trabajos, mamá. Comentarlo cómo se llama, de todas maneras, si no se preocupen, si están pidiendo, ustedes están presentando, ¿cómo se llama? Tienen alguna situación para no haber podido dar, no hay problema, ¿ok? Pero como de todas maneras, ahora no va a ser, les voy a tomar examen y me sacan 10, no, pues me imagino que ya será pues una buena nota, ¿no? Sí, vamos a estudiar mucho. Eso espero. Bueno, ya hay que seguir. Ya, de todas maneras, en estos días, son dos nada más, ¿no? Rosa y Jessica Chura, nada más. Sí, misa, creo. Ya, ok. En esta semana yo les tengo novedades, ¿ya? Por favor. Sobre su evaluación, si se les va a tomar o no. Ya, mi. ¿Ok? Muchas gracias. Esta es la hoja gráfica. ¿Sí? Aquí está, miren. Presión arterial, pulso. Aquí está. Acá está, a ver, 7 de la mañana. 7, ¿cómo se llama? De la noche. ¿Sí? Aquí está. A ver, también, bueno, ¿hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Vamos a ver también, otros formatos que son, por ejemplo, otros formatos especiales. Es un formato que deberá constar con 2 secciones: la solicitud de la interconsulta, datos de filiación del paciente, breve resumen de enfermedad actual y examen clínico, motivo de interconsulta, diagnóstico presuntivo, fecha y hora de la solicitud, nombre y apellido, cargos y firma de personal solicitante. El informe de interconsulta debe ir la descripción de los hallazgos, exámenes y procedimientos realizados,
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y recomendaciones. Nombre y apellidos, cargo y colegiatura del personal que realiza la atención. ¿Sí? Fecha y hora de la respuesta. Sí, también va a ir el orden de intervención quirúrgica. ¿Sí? Debe contener como mínimo la identificación del paciente, número de historia clínica. ¿De quién es su gallo? No sé de quién se ese gallo. A ver. Ya. Ok, a ver. Diagnóstico del paciente, procedimiento quirúrgico, fecha de solicitud, fecha de programación, nombre y apellidos del médico cirujano, nombre y apellidos del primer ayudante, grupo sanguíneo, hemoglobina, tipo de anestesia, firma y sello del médico cirujano y firma y sello del jefe de servicio. Siempre va, ¿cómo se llama? Bueno, esta hojita debe ir en caso de repente se requiere alguna intervención, ¿ok? Igualito, ¿cómo se llama? En una gestante también va a tener que ir esta hojita, porque sea parto por cesárea o natural, como le dicen, es una intervención. El informe quirúrgico, ¿ves? También va a ir, debe contener siempre la información, obviamente, del paciente, los nombres legibles, el número, ¿cómo se llama?, de historia clínica, el número de cama, ¿sí? La edad, el sexo, tipo de anestesia, duración y fecha, inicio y término, operación programada, operación efectuada, diagnóstico pre y postoperatorio, hallazgos operatorios, de repente le han encontrado de repente un tumor, ¿no? De 1 centímetro, de 10 centímetros, o sea, todo lo que se ha encontrado en, ¿cómo se llama?, en aquella operación que se le ha realizado. Incidencias o complicaciones ocurridas durante la intervención quirúrgica, identificación de cirujanos, anestesiólogos, instrumentistas y circulantes, estado y destino del paciente al salir del quirófano, indicación de si se ha solicitado un examen anatomopatológico para la muestra, ¿sí? Nombre, firma y sello, colegiatura del médico que realiza el informe, ¿sí? Obviamente que si a mi papá lo operan, también tiene que ver una hoja, ¿no?, de evolución de la operación, qué es lo que han encontrado, ¿sí? Cómo se llama en aquella operación, qué hallazgos han encontrado. Se han encontrado de repente que había un animalito ahí, había parásitos, todo, ¿ok? También, formatos de anestesia. Debería incluirse el resumen de reconocimiento preoperatorio, así como las actuaciones que se producen antes y después, durante el posoperatorio inmediato, mientras esté bajo responsabilidad del anestesiólogo. Formato de laboratorio. Son dos tipos de formato. Uno de solicitud de examen y otro de informe de resultados. Obviamente cuando vamos al hospital, de repente el médico me dice, sí, saque sus exámenes de laboratorio, ahí debe estar la orden, ¿no? Como, sí, examen de hemoglobina, examen de ese, debe estar ahí la orden ahí, pero también debe estar la hoja con los resultados de los exámenes que yo me he realizado, ¿ok? Díganme, ¿ustedes alguna vez han ido a centros médicos particulares, policlínicos? Me imagino que sí. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Pero solamente han ido una vez o han ido más de una vez al mismo centro médico? Más de una vez. Más de 2 veces a lo mucho. ¿Y se han dado cuenta que tienen historia ahí ya? Sí, Sí, Miss. sí tiene, Miss. Y antes no era así, antes solamente ibas, te hacía, ya está. Ahora no, ahora ya todos, mira, se han ya estandarizado, ya tienen sus historias. La verdad que yo, ¿cómo se llama? Después de mucho tiempo, yo casi no sé acudir a centros, ¿cómo se llama? Así particulares, pero como me he dado cuenta por mi hijo, ¿sí? A él lo sé llevar a veces ahí donde un pediatra, y, o sea, y ya los niños, o sea, ya todos se han estandarizado, todos tienen historia. O sea, y está bien eso. Yo hasta inclusive una vez nomás yo he ido cuando estaba gestando, he ido a un policlínico, también ya me sacaron historia de esa vez. O sea, qué bueno, la verdad. Qué bueno, ¿sí? Con los pacientes, para que de repente eso pueda ayudar también algo al diagnóstico, ¿no? Sí. Acá, por ejemplo, aquí está, ¿ves? Las hojas del laboratorio, ¿sí? Acá están, ¿cómo se llama? Bueno, esta hoja debería ser de resultados completa y estas son de la orden de laboratorio.
Ya ver. Acá está. Ya. Ahora, también vamos a ver, ¿ustedes han escuchado hablar sobre el consentimiento informado? Sí, Miss. ¿Han escuchado? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Ahí está, decía, bueno, el consentimiento informado es el acto por medio del cual el médico debe informar al paciente la variedad de métodos diagnósticos terapéuticos, explicando además las ventajas y desventajas de estos, para que sea el paciente quien elija la alternativa que mejor le parezca según la información brindada por el facultativo, es decir, por el médico, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo se llama? También entra a tallar en este caso, ¿no? Que el médico debe decir cuáles serían las consecuencias, ¿no? Las ventajas y desventajas de algún procedimiento que se le va a realizar al paciente, para que después no haya malos entendidos ni problemas. Obviamente, a veces el paciente no es el que se alarman los familiares, ¿sí? Por eso es mejor ser directo. ¿Sabe qué, señor? Se le va a hacer una operación, hay cierto grado de riesgo, si usted desea, se le puede, ¿cómo se llama? Hacer, pero tiene que firmar usted un papel dando su consentimiento, ¿ok? Siempre y cuando también este paciente esté dentro de sus cabales. ¿Qué tal? Yo le pregunto a una persona, pues, ¿no? Que de repente no es autónoma, ¿sí? Por sí misma, me va a firmar y después, ¿para quién van a ser los problemas? Para el personal de salud, ¿sí? Se le tiene que explicar cómo se llama, con pelos y señales, por así decirlo, ¿no? Al paciente, el procedimiento, cuáles son las ventajas, qué beneficios también va a traer para su salud y si hay alguna complicación que puede generar esta complicación, ¿sí? La explicación se efectúa un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su situación, así como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos. Como les dije, ¿no es cierto? Tiene que, el personal tiene que hablarle en forma clara, ¿sí? Sobre las consecuencias de ¿cómo se llama? Del procedimiento que se le va a realizar. Ya el paciente va a tener la facultad o la autonomía para decidir si desea operarse o no. ¿Sí? Tampoco nosotros no podemos obligar. Sí, siempre y cuando este paciente, bueno, ¿cómo se llama? Lo veamos pues mentalmente sano, así que pueda tener un juicio crítico, pueda tomar una decisión oportuna para su salud, ¿cómo se llama? Ya él decide. Pero si vemos que no está este paciente en sus cabales, de repente hay un familiar, un apoderado, un acompañante, que si es que el acompañante desea que se le intervenga y puede firmar, lo puede hacer. ¿Ok? Obviamente también cómo se llama el paciente está como les dije, ¿no? En la decisión de rechazar que se le haga alguna intervención o de decidir que sí se le haga la misma. Por ejemplo, ¿ves? Aquí está modelo de consentimiento informado, es un documento, ¿no? ¿Cómo se llama? Que está el lugar, la fecha, el nombre de la persona, ¿sí? Va el nombre del doctor, ¿sí? ¿Ves? Que dice quién es mi médico y me ha informado acerca de mi enfermedad y tratamiento de la misma, ¿sí? Padezco de tal enfermedad, el tratamiento propuesto puede ser una operación, ¿no? Me ha informado sobre los riesgos que me someto, así como los beneficios que voy a obtener. También se me ha manifestado que existen otros tratamientos alternativos, ¿ok? ¿Ves? Me he enterado de las consecuencias en caso de no recibir el tratamiento, he realizado preguntas que considere necesarias y el médico me ha dado respuestas comprensibles, por lo tanto doy mi consentimiento para que se me realice tal operación. Firma del paciente y firma del médico, bueno, y hay un testigo, un tercero, ¿verdad? Entonces más o menos, dime. Cuando un paciente llega por emergencia, ¿también se le tiene que hacer eso? No, ¿o sí? Porque si el paciente, por ejemplo, llegaría, por ejemplo, a ver, con algo grave y de frente lo llevan a sala de operaciones. ¿Qué pasaría en ese instante? También tenemos que ver la gravedad del paciente. Si de repente es algo que no puede esperar, no puede decidirse, y vemos que se puede, ¿cómo se llama? Los resultados de la operación van a ser satisfactorios, podemos operar. Pero siempre lo preponderante es, señor, se le tiene que operar de emergencia. Necesitamos un consentimiento informado. Él firma. Pero, o sea, siempre al menos, ¿cómo se llama? No vamos a esperar, no, no, señor, hasta mañana tiene para firmarme el consentimiento.
No, obviamente, ¿no? Si vemos que es de suma gravedad, que está ya, que es decisivo que se opere, lo operamos. Pero en todo caso, si es que de repente es una operación de repente de la vesícula, ¿no? Obviamente, ¿cómo se llama? Que si no es tan urgente, depende también el grado, y él tiene que dar su consentimiento. Pero si es un acto ya que está ya poniendo en riesgo entre la vida y la muerte, ¿sabe qué, señor? Necesitamos operarlo de emergencia, necesitamos su consentimiento. Ya, ahí está. Pero si es una operación de la vesícula, ya eso yo creo que puede, ¿cómo se llama? El señor puede ponerse a pensar, ¿no? Pero si yo estoy consciente que he sufrido un accidente, que necesito que me operen, no voy a darle vueltas al asunto. También depende de la situación en la que nos encontremos. Ya, Miss, está bien. Ya. Vamos a ver también aquí el formato de referencia. Documento con el cual el establecimiento de menor capacidad de resolución envía a un paciente a fin de lograr una continuidad de atención. Esto mayormente se da de un establecimiento menor, de repente de un puesto a un centro de salud, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado hablar sobre los formatos o las hojas de referencia. Sí. ¿No es Sí, cierto? Miss, Ya. con referencia y referencia. De repente yo vivo en Hábitat, ahí hay un puesto de salud, yo quiero que me vea un odontólogo, ¿no? En mi puesto no hay, ¿no es cierto? No hay, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? No quiero una referencia para un centro de salud, el de La Pampa, ¿no? Obviamente que también tiene que ser dentro de la jurisdicción, ¿sí? Que es lo idóneo. No me van a referir de Hábitat a San José, no sería muy lógico, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ah, ya sí, ¿me puede referir por favor? Porque estoy mal, me duele, ¿cómo se llama? Ya la muela, me la quiero sacar, qué sé yo. Ya te tienen que dar, obviamente, ¿cómo se llama? Una hoja de referencia. Y también hay un formato de contrarreferencia, documento con el cual se reenvía al paciente informando del diagnóstico y del tratamiento, ¿sí? Obviamente, bueno, en estos casos se da, algunos se da cuando son pacientes pues con TBC, ¿sí? Que al principio pues les hacen una hoja de referencia, que vaya a hacerse sus muestras de repente al hospital, y ahí cuando el hospital mira que el establecimiento de su jurisdicción puede, y tiene programas de tuberculosis, ya lo contrarrefieren, ¿no? Si el puesto le puede dar su tratamiento todos los días, no hay problema, usted tiene que ir. Y ahí en ese caso se da, ¿ok? O de repente si el paciente ya ha sido operado, ya cómo se llama, se puede hacer ver en su establecimiento como un chequeo, algo así de control, también se puede dar. ¿Ok? También vamos a encontrar la hoja de crisis. Ese resumen de todo el proceso asistencial debe ser preparado por el médico al egreso del paciente. Debe resumir el cuadro clínico que presentó el paciente en la atención recibida. Contiene la siguiente información: fecha y hora de ingreso, servicio, número de cama, diagnóstico de ingreso. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Esta es la hoja. Acá vemos, por ejemplo, el nombre, el motivo de ingreso, el diagnóstico, las observaciones, ¿sí? Un poquito más grandecito quisiera ver. No se nota mucho. Es antecedentes, ¿sí? Antecedentes, no se lee bien. No es igual, pues definitivamente no es igual, ¿sí? Pero hasta aquí hemos avanzado con lo que es el contenido de la historia, ¿sí? Todavía faltan más procesos, ¿sí? De repente la hoja de ingreso, ¿sí? ¿Cómo se llama el alta? ¿Cómo es que se ve el alta? ¿Cómo es la atención ambulatoria? Que eso ya lo vamos a ver ya semana con semana, ¿no? Bueno, dentro de las pocas semanas que nos quedan para que termine el semestre, ¿sí? A ver, hasta acá, chicos, ¿todo claro? Sí, Miss, todo claro. Sí, Miss. Miss, cuando le dan una hoja de referencia a un paciente y le refieren, por ejemplo, a otro establecimiento, ¿cuánto tiempo ¿Dura esa hoja? tiene promedio, la hoja de referencia? Bueno, yo tengo entendido que tenía hasta un mes, pero casi usualmente te dicen, no, tienes que ir hoy día, si no vas hoy día ya no vale. Pero yo sé que tiene de validez un mes. Pero escúchame, pero si tú pides una hoja de referencia... Yo escuché que tiene validez.
Miss, yo escuché que tiene validez si el médico lo pone ahí válido hasta un mes. Pero Pero si escúchame, es que no, dicen que tienes que cambiarla. Así sí, escuché. ¿por qué? Porque, escúchame, si tú pides una hoja de referencia es porque necesitas una atención. ¿Por qué vas a esperar un mes para que recién atenderte? Se supone que yo voy, si me duele la muela, necesito la hoja de referencia, es para hacerme atender inmediatamente, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué voy a esperar tener la hoja ahí un mes, una semana, 2 semanas? También, o sea, es que no, o sea, no necesitamos pues la atención inmediata. La tienen que ponerse en ese lugar. Pero, o sea, yo sé que la hoja sí es valedera, te dura así un mes, pero ¿para qué voy a pedir referencia? Pues si la voy a tener la hoja un mes ahí, o sea, me tengo que hacer atender ya. Sí, también, o sea, es como que le estamos quitando cupo a una persona que en realidad necesita. Si no voy a hacerme atender, no pido. Y Y Miss, para una referencia, tampoco no, vuelves luego al principio del establecimiento, ¿verdad, Miss? no te escucho, no La te escucho. contrarreferencia. Sí, Contrarreferencia, Miss. Vuelves, sí, o sea, el médico te hace volver al principio, donde estaba recibiendo actualmente tu, sí, sí, De sí, sí, donde has la salido, vuelves sí, a venir de nuevo. sí, de eso patología, el tratamiento. sí, ese es. Pero por eso les digo, ¿cómo se llama? Sí, tiene su valor un mes, pero en todo caso, pues no pidamos referencias. Si yo lo pido hoy día y me voy a hacer atender de acá a 2 semanas, no, o sea, estamos quitándole también la oportunidad a una persona que necesita atenderse. También tenemos que ponernos en ese lugar. Por eso es que, ¿cómo se llama? Yo he habido casos, ¿ah? Que han agarrado, sí, necesito referencia, agarran y no van a hacerse atender y al día siguiente, ay señorita, no me he hecho atender, pero entonces, como tienes que volver a sacar referencia, espera que haya cupo. O sea, con esa finalidad se hace, porque se ha encontrado que hay pacientes que van, piden referencia, no lo utilizan, le quitan el cupo a otra persona. Porque para yo llamar a un centro de salud tengo que, está el médico, está, ¿cómo se llama? Atendiendo tal médico, sí, ya voy a mandar a un paciente, o sea, y ese médico deja de atender a otra persona por atender a la persona en la referencia, pues. O sea, tampoco es justo. Hay que ponernos también en ese lugar. Si yo voy, pido una referencia es porque necesito, ¿sí? Y en cambio, si no voy a ir, hago separar ese cubo por gusto, le estamos quitando. Es como, por ejemplo, ¿no? Más o menos, no vamos a comparar el tema de los bonos. Hay personas que necesitaban bonos, no han recibido, y las que tienen dinero han recibido. O sea, ¿qué hacen? Le están quitando pues oportunidad a las que necesitan. O ustedes, ¿cómo se llama? ¿Les gustaría eso? De repente ustedes necesitan una atención y otra persona pide referencia, ay no, ya no me van a atender a mí porque viene una referencia de hábitat. No, pues no, o sea, también hay que ser consecuente y hay que ser, pues, ¿cómo se llama? Conscientes. Si van a dejar de atender a una persona por atender a mí, tengo que aprovechar eso. No va a esperar un mes, 2 semanas. Como la hoja vence de acá un mes, ¿qué me interesa? Que esperen, ya pues ya iré cualquier día. No, pues también hay que nosotros ser conscientes, ¿no? Que hay personas que están dejándose de atenderse para que nos atiendan a nosotros. ¿Ok? Miss, una pregunta más. Ya dime. Cuando, por ejemplo, mire, ahorita, por ejemplo, a mí me han referido para Arequipa y yo, por esta misma situación, yo no puedo, no me quiero exponer para allá y por eso le estaba preguntando de cuánto tiempo tenía valor la hoja de referencia. En el caso de no haberte atendido y no de no haber ido por tal situación por la que estamos pasando ahorita, ¿tendría que Ya. esperar otro momento para sacar otra hoja de referencia o ya no se puede? No, yo creo que sí. O sea, hay que también tener en cuenta la situación que está atravesando el país, ¿no es cierto? Yo pienso que ya con todo esto va a haber un poco más de flexibilidad en cuanto a ciertos documentos. ¿Sí? Tampoco tú no te vas a exponer, yo sé que es una referencia, de repente necesitas, pero también te vas a exponer, porque no solamente te van a atender, pero también corres el riesgo de repente contraer alguna infección, alguna enfermedad. ¿Sí? Ujú. Claro, o sea, tampoco es igualito. Yo de repente necesito, pero mi papá también también necesita operarse a la vista, pero se está extendiendo, ¿por qué? Porque no Arequipa, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Está el temor, de repente no solamente ya me opero, pero ¿qué tal ahí, cómo se llama? Adquiero o me contagio. O sea, hay que poner en una balancita también nosotros, ¿no? De repente si hubiera sido en otros tiempos,
ya puede ser poco flexible, pero pienso que por la situación que estamos atravesando hay flexibilidad con muchos tratamientos, con muchas, ¿cómo se llama? Muchos documentos. Sí, porque o sea, yo tampoco en realidad no iría, ¿sí? De repente por el temor, ¿no? ¿Cómo se llama? De repente ya pasa esta situación, ya que pase, ya, porque o sea, nadie va a querer ir, ¿sí? Nadie va a querer ir. En todo caso, pues, también no hubiera un centro de aislamiento, ¿no? Todos los mandarían pues a Arequipa, en cambio no, pues ya se ha visto necesario que haya un centro de aislamiento para pacientes que no tengan que viajar y exponerse más, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, para terminar, no la voy a dejar cómo se llama tarea, ¿sí? Porque no está, ¿cómo se llama? Hemos solamente culminado una parte, no toda, porque todavía nos falta ver más sobre historia clínica, no hemos terminado acá. Vamos a hacer nuestros resúmenes, Miss. ¿Cuál es el resumen, Miss? No, resumen. A ver, ¿qué podrían ser resumen? Miss, De todo, Miss, resumido porque todo es todo, Miss. importante. Ustedes quieren para tener nota, ¿no? No, Mis para el archivador. Ah, el archivador. Ah, Tiene que no, estar bonito. no. Escucha, primero terminamos este tema, porque al otro vamos a hacer de repente flujograma, ya todo junto, mejor, ¿ok? Para no estar cosa por cosa. Sí, se va a complicar. Se va, Sí, es que, no, Sí, va a ser mucho, mis. ya un resumen. Me van a hacer un resumen. ¿Resumen de qué, Miss? ¿La diapositiva de hoy día? A ver, no, a ver, vamos a buscar estos conceptos, ¿ya? A ver, ¿Dónde lo subo? me van a buscar estos, a ver, escúchenme, A ver, inspección. Terminología, mis. Sí, terminología. Porque Dicte, voy a mis. leer lo mismo que he estado haciendo ahorita, así es que mejor prefiero dejarles otra cosa para que ustedes aprendan mejor. Porque esto va a estar ya en la historia, en las hojas, en los formatos de escrito. Así es que no lo conoceré. A ver, inspección. Inspección. Ya. Ya, mis. Palpación. Inspección. Ya, Miss. Pero van a poner significados pues congruentes. Ahora, inspección, acto de ver. ¿Cómo van a poner eso? Póngale cero, Miss. Algo simple y concreto, Algo así. mis. Tienen que poner pues, ¿cómo se llama? Significados pues congruentes. Inspección, acto de ver. ¿Qué es eso? Ya. Palpación. Ya, Miss, otro. Percusión. Miss, ¿cuál era la segunda? Palpación. Percusión. Si se lo hacen con su dibujo sería más bonito, ¿ah? Ya, Miss, está bien. Mira, auscultación. ¿Qué? Ocultación, todo sí, dice. Auscultación. Qué barbaridad. Están en las diapos. Ya, a ver. Dale, Miss, dale. Repito una palabra. Ya, diagnóstico presuntivo. Ya. ¿Puede repetir, Miss? Ya, ok. A ver, inspección. Ya voy a repetir. Palpación. Percusión. Ahora nada más si percusión, un instrumento, no. Porque, ¿cómo se? Me he visto cada cosa. Ya, auscultación. Ya. Diagnóstico presuntivo. Esta, Miss. Ya, a ver, diagnóstico definitivo. Ya. Apreciación subjetiva. Apreciación objetiva. A ver, ¿cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tienen 8? Está bien, Miss. No, Miss, 7. Está bien. ¿Y la cuarta, por favor? 1, 2, 3. ¿La auscultación?
Después, Miss, de auscultación. Diagnóstico presuntivo. Después, Miss. Diagnóstico definitivo. Después, Apreciación subjetiva y apreciación objetiva. ya, Miss, ahora sí está completa. Ya, pero tiene que La poner 4, por favor. Tiene que poner No sé qué. ¿cuál? Inspección, palpación, percusión, ocultación. Son las técnicas del examen físico. La 4, la 4, por favor. Auscultación. Ya está, Miss. La última. ¿Puede repetir del ya? Ay, a ver, El diagnóstico. ya. Inspección. Palpación. Percusión. Auscultación. Diagnóstico presuntivo. Diagnóstico definitivo. Está repitiendo, ¿no? Sí, sí, apreciación subjetiva y apreciación objetiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sí, son 8. Si es que me hacen las técnicas de examen físico con dibujo sería mucho más bonito, ¿ah? Más, para que ustedes tengan noción más que todo. Sí, porque de repente ya lo van a hacer más adelante a fondo. Miss, Más solo es bonito, la tarea, más ¿no? nota. Obviamente, dime. Miss, la tarea solo es eso, ¿no? Sí, solamente Sí. es eso, porque igualito como se llama la otra semana también les voy a dejar. Bien, nos falta poco, así es que a ustedes les conviene, ¿ah? Ya, Miss, ya, Miss. Ya, escúchenme, la tarea se va a presentar el 10 de agosto. Sí, va a ser a mano. Igualito Ya, se hacen, Miss, hermano. y así hacen dibujos también. Dime, durante todo el día. Ya, Miss, está bien. Miss, una pregunta. Dime. ¿Se va a hacer resumen? No, yo creo que esto nada más. Porque a la próxima ya les voy a dejar un poco más tarea para no serles tan pesado. Bueno, está Sí, bien. pero si no, Escúchame, pero quiero buenos consejos. los ¿No? volvimos igual, ¿verdad? Ya, ¿Qué? Miss, ya, Miss, no se preocupe. Quiero buenos significados. Ahora no me van a decir, sí, que deje tarea para que solamente haya una línea de significado. O sea, y quiero los conceptos que sean relacionados pues con medicina, no me pongan conceptos de otra cosa. No se preocupe, Miss. Porque si yo busco en el internet, obviamente, si busco inspección, me sale pues varios conceptos, ¿no? Pero tengo que ver cuál es el que está relacionado con lo que yo estoy estudiando. La vez pasada también dejé una tarea de tipo de sociedad, por lo que estamos trabajando con la comunidad. Me pone sociedad anónima cerrada, sociedad abierta, sociedad de responsabilidad. O sea, me ponen, no leen, ya hacen a veces por hacer. Obviamente que así también como hacen, yo también les pongo su nota, pues, porque nosotros no estamos estudiando administración, sino enfermería. Sí, se pasan ya. Bueno, entonces, todo a mano, sí, y vayan ya, de repente ya juntando todas sus tareitas para su folder, ¿ah? Miss, Dime, la 4 era ocultación, ¿no? auscultación. Ah, ya. Con razón, porque estaba buscando y ya, mira, sí. Ya, ok. Entonces, ¿cómo se llama, chicos? Esta tarea se va a presentar el día 10 de agosto, o sea, la próxima clase, pues, ¿no? Va a ser a mano, ¿sí? ¿Ya? Los dibujos no pueden ser opcionales, Miss. ¿Qué? No, Los dibujos no pueden ser opcionales. no, los dibujos pues, a mano. A mano. Bueno, entonces, chicos, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo nos estamos viendo la próxima semana? Sí, ya falta poco para que termine el semestre, regularicen todo lo de suspensiones para que no tengan problemas, puedan dar sus exámenes normal, sus notas todo bien, ¿ok?
Sí, Miss, está bien. Ya, Miss. Miss, ¿cuándo vamos a hacer presentación de folders? De archivador. Yo pienso que ya la última semana, pues. ¿De agosto? Claro, pues porque todavía hay tareas todavía pendientes, 2 o 3 tareas más. Sí, porque bueno, no, el folder es individual. Solamente está Ah, usted, me enseña, ya yo pongo la nota y ya está, ¿no? ya, Miss, está bien. ¿Ya? Ok. Me hice una pregunta. Dime. O sea, para presentar lo que es el folder, vamos a tener que enviar un video. Yo pienso que es lo más probable, porque va a ser un poco difícil. Por ejemplo, los que son de Pedregal, ¿cómo van a mandar sus folders? Yo pienso que sí. Pienso Por que sí. encomienda. Le ponemos alitas, Miss. De repente no es una encomienda grande. Vamos a subirlo a YouTube, Miss. Obviamente, ¿no? Quien tenga el mejor folder también va a ser mejor nota. ¿Sí? Ya me muero por ver sus folders, a ver cuál es la que Pregunta, Miss, pero no todos hacemos como desea. No, bueno, no todos, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Pero van a tener una nota, eso es lo que cuenta. ¿Sí? De repente, ¿cómo se llama? No tienes tú mucho tiempo, pero has cumplido con tus tareas, eso también te va a ayudar. ¿Qué tal me presentan un bonito folder y nunca me han presentado tarea? ¿De qué sirve? O sea, también hay que ver todos esos aspectos. ¿Sí? Obviamente, los que pues, tienen de repente a la mano más material para hacer, lo harán. Otros lo que pueden, igualito tienen su nota. Lo importante es que hayan cumplido sus tareas. Sí, imagínate, pues me sacan mal en el examen, no presentan tareas y bonito el folder, tampoco, ¿cómo se llama? No es así. ¿Sí? También hay que ser Tampoco. claro, pues. ¿Ok? También, dime, presentó tus tareas, tu folder, ¿cómo se llama? También está bien, ¿sí? O cómo se llama, y ya sacó buena nota en el examen, no tienes de qué preocuparte. Miss, estoy mandando mi manito. ¿Puedo preguntar algo? Sí, a ver, ¿qué me vas a preguntar? Miss, usted dijo que vamos a hacer un video. ¿El video lo vamos a WhatsApp o lo tenemos que subir No, no, también a YouTube para mandarle el link? ¿Cómo tenemos que hacer? no, todavía no les he dicho que vamos a ver, porque ustedes el folder ya lo tienen, ¿no es cierto? Si yo de repente digo el último día, mañana mándenme foto de su folder, el folder solamente tiene que adjuntar las tareas, nada más. Todavía no les he dicho cómo se llama, si van a mandar video o nada. Eso yo les voy a avisar, obviamente, con En el tiempo. tiempo predeterminado. Sí, yo les voy a avisar ya, no es que de repente, ¿cómo se llama? No, mañana me mandan, no, yo tampoco no les estoy diciendo que video me van a mandar, puede ser que me manden fotos, eso ya también tengo que ver. De repente puede ser un video, puede ser fotos de su folder, normal, no hay problema. Pero lo importante es que lo tengan y que ahí esté todo su material de trabajo, todas sus actividades que ustedes han hecho. ¿Ok? Sí, Miss. Hey, Miss. ¿Ya? Ok. Próxima semana, entonces, ¿sí? Sí, Miss, La cuídese. próxima semana, Miss. Sí, Miss, hasta la próxima semana. Ya. Chao, chao, cuídense. Miss, un abrazo a la distancia, cuídese. Cuídense. Igualmente. Chao, Miss. Igualmente. Chao, chao. Ujú.